Muy buenas tardes a todos ustedes y a quienes nos siguen a través de la transmisión. Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con nuestro tema de esta tarde. En esta ocasión le titulé La paz sobrenatural que Cristo da. Y es precisamente en secuencia a lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado viendo nosotros y aprendiendo en la Escritura, en la palabra de Dios. Entonces les invito a que me acompañen en su Biblia, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Que muy probablemente sea el último tema de este capítulo. Lo más probable es que la siguiente semana ya entremos al capítulo número 15. Y a lo mejor usted dirá, bueno, pero todavía hace falta algunos versículos después del 27. Sí. Sin embargo, en el capítulo 15 empezamos otro de esos temas maravillosos que están dentro de estos capítulos que dijimos que el Señor Jesús está pastoreando el corazón de sus discípulos. Y empieza a hablar en el capítulo 15 acerca de la vid verdadera. Otro tema precioso, muy valioso para estos tiempos que estamos viviendo. Yo no creo que sea casualidad que estemos estudiando estos temas en medio de circunstancias que nos han tocado vivir. Entonces, no creo que estemos en casualidades. Entonces, este será el último tema del capítulo 14. La próxima semana empezamos a estudiar el capítulo 15. El verso 27, que es el que vamos a estudiar en esta tarde, dice así: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vamos a leerlo nuevamente. Hablando el Señor Jesús a sus discípulos, les dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracias, Señor. Gracias por estas palabras que son aliento, ungüento a nuestra alma en estos tiempos. Gracias por ese corazón compasivo que tú tienes, que al mirar a sus discípulos en aflicción profunda, no los deja sin palabra, no los deja sin consuelo, no los deja sin promesas fieles que tú estás dispuesto, muy dispuesto a cumplir. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra. No vaya a ser que el problema no es que tú nos das esta paz, porque aquí dice tu palabra que tú nos das esta paz. El problema es cuántos estamos dispuestos a recibir esa paz que tú nos das. Por eso te pedimos tu ayuda para esta tarde. Háblanos, Señor. Habla a nuestro entendimiento, sí,
pero principalmente a nuestra alma y corazón. Porque este mundo lleno de temores, de miedo, necesita una iglesia valiente, como lo dijo aquel siervo tuyo, Señor. Pero no podemos ser una iglesia valiente si no vivimos en esta paz que tú nos dejas. Viviremos amedrentados también. Háblanos, Señor. Enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Como introducción, quiero decirle que a lo largo de toda la historia del ser humano, la paz verdadera es algo que pocas veces se ha visto. Hay registros, hay estudios, hay muchos datos que nos pueden decir que la historia del ser humano más bien se caracteriza por la ausencia de paz. A lo largo de la historia. Si nos vamos al aspecto de los países, por ejemplo, en un rango de 3.500 años, hay estudios que dicen que de esos 3.500 años, los últimos 3.500 años de la historia de las naciones, solamente 300 han vivido periodos de paz. El mundo siempre está en guerra. El mundo siempre está en agitación. El mundo siempre está en esa situación y circunstancia que por sí mismo produce una guerra. Probablemente nos cueste trabajo entender a nosotros, a los que estamos aquí o los que están oyendo la enseñanza, porque no hemos vivido una verdadera guerra. Aunque nuestro país ha tenido guerras, bueno, en esta generación en la que estamos ahorita no ha habido una verdadera guerra, donde las ciudades sean destruidas por ataques de bombas, bombardeos, donde civiles padezcan todo eso. Eso a nosotros nos incapacita a poder quizá imaginar el dolor, la zozobra, el tremendo estrés que viven las personas, los padres, las madres, al vivir en una ciudad en guerra. Pero así así viven los países que están en guerra entre ellos. Y ese concepto de paz no solamente es en las naciones. Las personas de manera individual siempre en su pensamiento está el vivir en paz, el tener paz. Esta palabra paz es algo que constantemente está en la boca de las personas. Inclusive es un sinónimo, o se ha utilizado como sinónimo de muerte, ¿no? Porque cuando muere una persona le dicen ya descansa en paz. Es una palabra, es un concepto que, aunque está muy presente en la mente de las personas y en sus conversaciones, la mayoría de las personas no conocen la verdadera paz. No conocen la verdadera paz. Ellos asumen que esa palabra, ese concepto, tiene que ver con tranquilidad, tiene que ver con ausencia de problemas, todas esas circunstancias que los perturban. Al día de hoy está confirmado que la mayoría de las personas no viven en paz por el temor al
a la pandemia, por el temor al contagio. Hace unas semanas, le comentaba yo, llevé a algunos de mis hijas a un quiropráctico, ¿no? Están lastimadas y las llevé ahí a que les dieran una terapia para componerse de ese malestar que tenían. Y la persona que los atendía estaba ahí pues platicándome que esta pandemia, estos meses, para él ha sido, hablando de manera de negocio, ha sido muy buen negocio las terapias que él da. Porque no solamente es quiropráctico, o sea, no solamente da ahí tratamientos a los huesos, torceduras, golpes, etc. También practica cuestiones de aromaterapia, cosas de esas. Y me dice que es impresionante la cantidad de personas que le están visitando para terapias por malestares que ellos tienen. Dice, y la mayoría de esos malestares que tiene son estrés. No sé, el concepto coloquial de cuando le soban por acá atrás o en la espalda, dice, tienes un montón de bolas, ¿no? Y hay que desbaratar todas esas bolas, que dicen que son pues cuestiones de tensión, ¿no? Nervios contracturados, músculos contracturados. Es tensión, dice, la cantidad de padres de familia que está viniendo, la cantidad de jóvenes y niños que están viniendo, profesores, dice, maestros y maestras. Dice, tengo muchos clientes, muchos pacientes. Dice, pero también hay gente de otras profesiones. Están viniendo conmigo psicólogos a que les dé terapias por la cantidad de personas que ellos están atendiendo y de problemas de los que se están llenando, porque el estar escuchando y llevando los problemas de otras personas, pues también te carga. Entonces era impresionante lo que esta persona me platicaba, ¿no? Y es que aunque no tienen un concepto claro de la paz, como lo vamos a ver y estudiar el día de hoy, es algo que la gente anhela, es algo que la gente desea, busca tranquilidad, busca estar en paz. Algunas personas dicen, mejor cierro círculos, termino relaciones que me están trayendo muchos problemas, ¿no? La famosa frase de aléjate del tóxico, aléjate de la tóxica, que traen problemas, y la gente no quiere problemas. La gente, aunque en su mente está el querer estar en paz, no puede estar en paz, ¿no? Toda la vida persiguen ese concepto, toda la vida persiguen ese estado, pero la realidad es que no tienen ni idea de cómo encontrar la paz verdadera por sí mismos. Y el problema es que no tienen un concepto claro de lo que es la paz. Les decía yo, en el mundo tener paz es no tener problemas. Tener paz es no tener deudas. Tener paz es no tener conflictos. Tener paz es tener un trabajo estable o un negocio próspero y estable. Ese es el concepto que muchas personas tienen de tener paz. Y por eso no la encuentran, porque ese no es el concepto verdadero de tener paz. Ese es un concepto muy corto, muy limitado, muy pobre. Y es a lo único que pueden aspirar, porque es lo único que conocen. Es lo único que ellos esperan. Y por eso es necesario que nosotros vayamos a la palabra de Dios, que a nosotros nos puede enseñar con autoridad dónde se produce esa verdadera paz, de dónde viene esa verdadera paz, pero no la paz con el concepto que tiene el mundo, sino la paz con el concepto de Dios. Lo que Dios dice que es paz, lo que Dios dice que es paz, esta verdadera paz bíblica que no depende de circunstancias,
de la vida, sino que está por encima de todas las cosas. De esa paz es de la que está hablando aquí el Señor Jesucristo. La paz os dejo. No está hablando de la misma paz, del mismo concepto del mundo. Está hablando de la verdadera paz, de aquel estado que realmente hace descansar el alma de las personas. De eso está hablando el Señor. Y yo le decía, es una paz que no depende de las circunstancias de la vida, que no depende de qué está pasando, de qué está viviendo, de cómo estamos. Esta paz está por encima de todas esas cosas. Aquí en el Nuevo Testamento, en nuestra Biblia, esta palabra paz se puede definir de la siguiente manera: es un estado tranquilo de la mente, de un alma confiada en su salvación por medio de Cristo. Luego no teme nada de Dios y está contenta con sus posesiones terrenales, cualesquiera que sean. Cuando el Nuevo Testamento habla de paz, está hablando de esto, de un estado tranquilo de la mente y del alma. De un estado tranquilo de la mente y del alma. Evidentemente la mente es parte del alma. Es algo que afecta hasta nuestra alma, pero que no se puede conseguir en cualquier lugar, sino es algo que viene porque está confiado en su salvación por medio de Cristo. Entonces entendemos que este estado tranquilo de la mente tiene que ver con una relación con alguien, y este alguien es Cristo. Nadie más, nada más. Y ahí es el problema de muchas personas. Quieren buscar paz en alguien más fuera de Cristo, o en algo más fuera de Cristo. Tratan de arreglar sus circunstancias para tener paz. Según esto, de ahí no viene. Es una paz que se genera por el saberse perdonado por Dios a través de Jesucristo, a través de la fe en Él. Y por lo tanto está contenta con sus situaciones, con sus posesiones, cualesquiera que éstas sean. Esto es lo que quiero que miremos hoy en la Escritura, esta definición. Y es particularmente importante en los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Si nosotros con ese enfoque revisamos el Nuevo Testamento, vamos a ver que, por ejemplo, el apóstol Pablo era una persona que podía vivir en esta paz. Él decía que podía estar contento o conforme cualquiera que sea su situación económica. Él sabía estar conforme con riqueza o sin ellas. Y vaya que el Nuevo Testamento nos habla de todas las circunstancias terribles que vivió el apóstol Pablo. Vivió maltratos muy fuertes, y cuando hablo maltrato no me refiero a que le dijo una palabra que no le gustó, como el día de hoy mucha gente se ofende por cuestiones así. No, al apóstol Pablo lo agarraban a pedradas, lo lapidaron en alguna ocasión, lo golpearon terriblemente, lo encarcelaron injustamente. Y él decía que él podía estar en esa paz, que él podía estar viviendo en este estado de la mente de tranquilidad a pesar de sus circunstancias. Nuestra humanidad define la paz, a diferencia de la Biblia, en términos negativos. Es decir, que en algunos idiomas la palabra paz significa ausencia de problemas, así solamente. Paz significa no tener
problemas o no tener preocupaciones o estar en reposo. Esa definición tan simple es la que en algunos países se tiene por el concepto de paz. Para la mayoría de las personas significa que no haya guerras, que no haya problemas, que no haya contiendas, que no tengan riñas, que no tengan desacuerdos, que no tengan o vivan disturbios u hostilidades. Eso es a lo único que aspiran las personas cuando hablan de paz. Y muy probablemente usted lo haya escuchado de alguna persona cuando le dice: no, ya déjalo, ya, para no tener problemas. No, ya no le digas nada, para no tener problemas. No, mira, ya olvida eso, si te defraudó, si te quitó, ya olvídalo, ya, para no tener problemas. A lo único que pueden aspirar es a eso, a la ausencia de problemas. Sin embargo, en la palabra de Dios vemos que esta paz de la cual Dios está hablando va más allá del no tener problemas. Es un estado del alma, un estado de tranquilidad del alma, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de situaciones de crisis. Dios es capaz de dar eso, de hacer eso. Y este estado de la mente, del alma, solamente lo puede dar Cristo, como lo veíamos. Porque así como las personas allá afuera se lo imaginan, es algo muy incompleto. Es algo que no es lo que Dios quiere para sus hijos. No es lo que Dios le quiere dar a sus hijos. Y sin embargo, quiero decirle algo que es muy real. Las personas que están separadas de Cristo, los incrédulos, los no creyentes, los rebeldes, los que no quieren nada con Dios, ellos no pueden encontrar la paz. Y yo le decía, una razón es porque no tienen la definición correcta, por lo tanto no pueden aspirar a eso. No tienen esa definición adecuada, no entienden qué buscan, por lo tanto no lo van a poder encontrar en ningún lugar, porque no saben ni lo que significa la verdadera paz. Solo hay una fuente de paz verdadera, se llama Cristo Jesús, como lo revela esta palabra que estamos estudiando. Y por eso es tan importante, amados. Yo les recuerdo que cuando estamos hablando del versículo 27, bueno, viene inmerso en un contexto donde el Señor Jesús le está dando promesas a sus desconsolados discípulos. Los quiere animar a través de promesas. Y aquí les está prometiendo algo: su paz, esa paz que el mundo no da. Ese es el escenario donde se producen estas palabras, en ese aposento alto donde los discípulos están muy afligidos por el hecho de estar entendiendo que su maestro ya no estará más con ellos, que se van a quedar en esta tierra solos, en una circunstancia tan agitada, porque recuerde usted que ellos ya los veían no con buenos ojos. Ya las autoridades religiosas los andaban buscando, los andaban persiguiendo, y se iban a quedar ahí. Y además ellos habían hecho muchas ilusiones de lo que ellos querían vivir con Cristo. Ya no iban a poder continuar con eso. Entonces estos discípulos estaban con el corazón hecho pedazos, porque Él los dejaba, porque Él se iba a ir. Y les dio un mensaje de despedida muy esperanzador. Quería consolarlos, quería confortarlos. Y tal como lo hemos estado estudiando, si usted ha estado escuchándonos o ha estado escuchando los mensajes que quedan grabados, son varias las cosas que el Señor ya ha hablado con ellos. Si nos vamos desde atrás, bueno, les promete el cielo, ¿no? Cuando les habla acerca de las moradas eternas: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esa debe de ser, amados, yo lo he repetido varias veces y lo seguiré haciendo, porque estamos en uno de esos momentos
en los que la Biblia describe que hoy estamos y mañana no sabemos. ¿Sí o no? Estamos en uno de esos momentos de la vida en el que ni siquiera sabemos si nos veremos la próxima semana. Hablando humanamente, nuestra confianza está en el Señor, confiamos en Él, tomamos todas las medidas de distancia, de sana distancia, de cubrebocas, todos con cubrebocas, menos yo, pero bueno, no tengo aquí a 3 metros, 4 metros, no hay nadie cerca de mí. Hacemos lo que nos toca hacer, pero no sabemos los planes que el Señor tenga para cada uno de nosotros en ese sentido. Y una de las cosas que el Señor le dijo a sus discípulos es: tu morada no es aquí. Tu lugar donde vas a vivir eternamente no es aquí. Yo no vine para hacerte una morada aquí. Yo vine para ir a prepararte morada allá en la casa de mi Padre. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararos morada, para que donde yo esté, ustedes también estén. Amados hermanos y hermanas, esta pandemia, una de las cosas que tiene que estar generando en nosotros, en nuestro corazón, es, número uno, la convicción de que esta no es nuestra morada final. Y si tú te rehusas en dejar esta morada final, si tú te rehusas a llegar a esa morada eterna, yo te pido una cosa: revisa tus convicciones. Revisa tus convicciones. El apóstol Pablo, en alguna ocasión que hablaba de partir con el Señor, él dijo: eso es muchísimo mejor. Eso es muchísimo mejor. Pero a veces somos tan terrenales, hermanos. Y me incluyo, yo me incluyo con ustedes. Yo batallo con esos pensamientos. Yo trato de ir a Dios y decirle: Señor, ayúdame a entender que esta no es mi morada, y ayúdame a desear las moradas eternas. Sí, en mi humanidad y en mi carne vienen muchos pensamientos: y si me voy y mi esposa y mis hijos todavía están jóvenes, todavía quisiera estar con ellos, todavía quisiera hacer varias cosas acá. Vienen muchos pensamientos a mi mente humana, pero en esa humanidad le pido a Dios: Señor, ayúdame a anhelar las moradas que tú has ido a preparar, porque esta tú nos has enseñado que no es nuestra morada final. Y si a ti te place llevarme esas moradas a través de coronavirus, ayúdame a aceptar tu voluntad. Ayúdame a aceptar tu voluntad. Hermanos, ¿sí se dan cuenta de qué estamos hablando? Yo espero que estemos entendiendo de qué estamos hablando. He sabido de personas que en una semana se fueron. Le diagnostican a través de sus síntomas el COVID. En una semana, semana y media, se fueron. Algunos en menos. ¿Estamos conscientes que todo esto no es eterno? Y que de una u otra forma el Señor nos va a llamar. Porque no solamente ha muerto gente de coronavirus. El año pasado y lo que va de este año, muchos conocidos han muerto de otra cosa. De otra cosa, de otra enfermedad. Nada que ver con coronavirus. Probablemente sí, se sugestionaron, entraron en ese estrés, en esos temores por todo lo que se oye acerca de esta pandemia, probablemente. Pero que esto sirva para que esta iglesia, para que su iglesia en esta tierra reaccione y se haga la idea de que esta no es nuestra morada eterna, esta no es nuestra morada final. Para eso no vino Cristo. Cristo vino para ir a prepararnos morada en la casa de su Padre. Y si no lo estamos viendo eso con agrado, con anhelo, si no lo estamos anhelando, hermanos,
algo está pasando, algo está pasando con nosotros, con nuestras convicciones, con nuestros anhelos. Algo está pasando. Bueno, entonces yo le decía, el Señor trataba de consolarlos, fíjate, y era un consuelo. Trataba de consolarlos diciéndoles: en la casa de mi Padre hay moradas, yo ahí voy a estar y yo quiero que tú ahí estés conmigo. Y eran palabras de consuelo, eran promesas. También les habla acerca del Espíritu Santo, como ya lo estuvimos hablando, y les dijo: mientras estén en esta tierra, no los voy a dejar huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, al Paráclitos, que es uno igual a mí y que va a hacer la misma función que yo hacía. Te va a consolar, te va a aconsejar, te va a ayudar, va a abogar por ti, te va a dirigir a toda verdad. Y si nosotros nos podemos analizar el ministerio de Jesús aquí en la tierra, y usted valora el ministerio del Espíritu Santo, ¿cuál ministerio fue más poderoso? En alguna de las predicaciones del Señor Jesús, estando aquí en la tierra, ¿se le convirtieron 3,000? No, al contrario. Hubo ocasiones, la Biblia registra en los evangelios, que ni siquiera uno se le convirtió. Ni siquiera uno. Y no solamente no se lo convirtió, lo repudiaron, lo rechazaron, lo quisieron apedrear. Sin embargo, en el ministerio del Espíritu Santo, el libro de los Hechos, por ejemplo, nos relata cómo en una ocasión se convirtieron 5,000, en otra ocasión se convirtieron 3,000. El ministerio del Espíritu Santo en ese sentido fue mucho más glorioso y mucho más poderoso. Y el Señor Jesús en ese momento les estaba diciendo: yo me voy, pero se va a quedar Él. Se va a quedar Él. Y Él te va a consolar, y Él te va a ayudar, y Él te va a dirigir, y Él te va a conducir, y Él te va a recordar todas las cosas que yo te he dicho, te las va a recordar. Entonces les estaba prometiendo muchas cosas, y en ese contexto les dice: además te voy a dejar mi paz, esa herencia maravillosa que puede cambiar en gozo eterno la vida temporal de los discípulos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de esta paz, y una pregunta necesaria sería, hermanos, ¿cómo hemos pasado este casi año? No, ya casi cumplimos un año de pandemia. Aquí en México me refiero, ya en otros países tienen más, pero aquí en México, de que se empezaron a presentar los casos, ya casi un año. ¿Cómo hemos pasado este año que ha transcurrido? ¿Hemos podido experimentar esta paz? ¿O hemos podido experimentar lo contrario a esta paz? Sería bueno, sería interesante que nos preguntáramos qué ha pasado con esto, porque vamos a comenzar, o estamos comenzando a hablar de algo muy importante, de algo que el Señor les dijo: mi paz os dejo, la paz os dejo. Y en ese momento que estaba hablando el Señor Jesús con sus discípulos, en ese momento les estaba diciendo: a lo mejor no estaba esta paz, pero en este momento te la dejo. Lo cual quiere decir que para nosotros es algo que ya está, que ya podemos echar mano, que ya podemos ir con el Señor para obtener esa paz. Pero ha pasado un año de pandemia, ¿y cómo la hemos transcurrido? ¿Hemos podido experimentar esa paz o hemos podido experimentar lo contrario a esa paz? Una paz sobrenatural. ¿Por qué es sobrenatural? Porque es algo, un estado, una tranquilidad del alma a pesar de las circunstancias. Un estado del alma a pesar de esta pandemia. Un estado del alma a pesar de todo lo que escuchamos en esta pandemia. Entonces, bueno, esta paz, hablando ya objetivamente, esta paz en el Nuevo Testamento tiene que ver, tome nota, anótelo en su mente y en su corazón principalmente. Esta paz tiene que ver con la situación de cada persona respecto a Dios. Así de simple.
Esta paz de la cual le acabo de hablar, que es sobrenatural, que no depende de las circunstancias, que es una tranquilidad del alma, a pesar de las circunstancias y de las situaciones que vivimos, se origina a partir de la situación de cada persona con respecto a Dios. Es precisamente la paz de Dios. Jesús, el Señor Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz de Él. Y bueno, esa situación de cada uno de nosotros respecto de Dios determina entonces nuestra paz con cada área de nuestra vida, con cada situación de nuestra vida. La paz en nuestro matrimonio, la paz con nuestros hijos, la paz en la iglesia, la paz con nuestros semejantes, la paz a pesar de la pandemia, la paz en nuestro trabajo, la paz a pesar de la crisis. Esa paz que viene por nuestra relación con Dios será la paz que se manifieste en cada área de nuestra vida. Entonces, la paz con Dios, lo que quiero decir, es el cimiento sobre la cual tienen todas las demás formas de paz. Es la base. Es la base, hermanos. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. Mi paz. Por lo tanto, quiero decir, y es necesario decir que está implícito, que aquella persona que no tiene una relación con Dios, entonces no puede tener una verdadera paz en esta vida, porque el tener paz para con Dios es el prerequisito para tener paz en cualquier área de nuestra vida. Si una persona no tiene paz para con Dios, todavía está enemistada por sus pecados, por sus maldades, porque no ha sido justificado por la fe a través de Jesucristo, entonces no puede tener paz para con Dios. No la podrá encontrar en ningún lugar. Entonces la persona que no es salva, la persona que no ha experimentado el perdón y la salvación de Dios, no puede experimentar esta verdadera paz, porque desde aquel día en que Adán y Eva se rebelaron, la raza humana ha entrado o ha estado en guerra con Dios. Desde aquel día, todos violan su santa ley, todos pecan contra Él, todos le niegan la gloria, por lo tanto son sus enemigos. Y la Biblia le llama pecado a esta rebeldía. Y la Biblia declara que todos los hombres han pecado. Hemos pecado. Todos los seres humanos hemos pecado, con excepción de Jesucristo, obviamente, que es verdadero hombre, verdadero Dios. Pero todos los seres humanos son pecadores delante de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Desde el nacimiento del hombre hay ese pecado por herencia, que si al niño no se le conduce hacia la palabra de Dios para que él en algún momento reconozca a Jesucristo como su Señor, él seguirá por esos caminos de maldad, buscando sus propias perversiones, como lo enseña el libro de Eclesiastés, buscando sus propias perversiones. La buena noticia en medio de todo esto es que, aunque todos en algún momento hemos sido enemigos de Dios, podemos reconciliarnos con Él a través de la fe en Jesucristo. Esa es la buena noticia. Eso es el Evangelio.
que podemos ser reconciliados con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Acompáñenme en su Biblia, por favor. Vamos al capítulo 1 de Colosenses, capítulo 20. Colosenses capítulo 1, verso 20 dice: y por medio de Él, es decir, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que el apóstol Pablo está diciendo que por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio, fueron reconciliados con Dios todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Otro texto, Romanos capítulo 5, verso 1. Dice así, Romanos 5, verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que todos hemos pecado. Y como hemos pecado, nos hemos constituido enemigos de Dios. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia del Evangelio es que podemos ser justificados por la fe y tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia. Eso es lo que debemos de proclamar, y eso es lo que proclamamos, que todos aquellos los que confían en Cristo Jesús están reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Y entonces esa reconciliación nos hace partícipes de su paz, de esa paz que solamente Él puede dar. Y cuando la Biblia habla de esta paz, de la paz que Dios da, no es cualquier paz. La paz de Dios, dice en Filipenses 4, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento y que es capaz de guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuán necesario es que en estos tiempos, hermanos, cuán necesario es que en estos tiempos nuestros pensamientos y nuestra mente sea guardada en Cristo Jesús. ¿Me entiendes a qué me refiero, verdad? Porque el día de hoy nuestra mente está tan revolucionada y decir, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? ¿Y si me contagio? ¿Y si me muero? ¿Y si me contagio y contagio a mi esposa, a mi familia, a mis padres, a mis abuelos? Y entonces la mente te traiciona y empieza a ser ahí una conjetura de malos pensamientos y de malas ideas, y tu mente es capaz de formarte una tragedia en tu cabeza. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Tu propia mente te forma tu tragedia en la cabeza. Y me contagio y los contagio y ellos contagian a otros y otros, y si nos ponemos mal y nos ponemos graves todos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En nuestra humanidad no podemos entender el potencial de esa paz, de la paz de Dios, porque es una paz que sobrepasa tu entendimiento, lo cual quiere decir que nuestro entendimiento está aquí y el potencial que tiene está fuera de nuestro alcance, está mucho, muy alto, mucho, muy alto. No podemos entender, no tenemos la capacidad de nuestra humanidad, no tenemos la capacidad de entender todo lo que la paz de Dios puede hacer. Lo que sí podemos entender es que dice aquí, guarda nuestros corazones
y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú recordarás que la Biblia dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar algo, que es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es nuestra alma, y en nuestra alma está nuestra mente y nuestros pensamientos. Y el corazón funciona así. Un pensamiento genera un sentimiento o una emoción. Y una emoción genera una acción. Todo empieza aquí. Todo empieza aquí. Por eso es que debemos guardar nuestra mente de pensamientos dañinos, de pensamientos pecaminosos. Porque pensamientos pecaminosos te van a llevar a generar emociones y sentimientos. Y si esas emociones y sentimientos fueron generados por pensamientos malos, te va a llevar a hacer acciones malas. Si lo ponemos en el contexto de la pandemia, estar pensando en que cuántos muertos van y cuántos muertos llevan y cuántos ya se contagiaron y las noticias hoy dijeron esto y ayer dijeron aquello y hoy voy a esperar a ver qué dicen el día de hoy y mañana voy a estar pendiente a ver qué dicen el día de mañana. Todas esas cosas generan pensamientos. Esos pensamientos generan sentimientos, preocupación, angustia, depresión. Y esos sentimientos te llevan a hacer acciones. No quiero salir. No quiero ir a trabajar, no quiero ir a esto, mejor me encierro en mi cuarto, mejor. Y te meten en una crisis. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. ¿Sabes qué es lo que puede guardar nuestra mente y nuestros corazones? La paz de Dios, amado. La paz de Dios, esta paz que guarda los corazones, los pensamientos de cada uno de sus hijos en Cristo Jesús. Esto es muy importante porque si entendemos, si estamos entendiendo que esta paz proviene, es una herencia, es una bendición, es un regalo de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios, pues entonces debemos entender que es ahí donde se va a mantener. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, si nosotros no pasamos tiempo con Dios, ¿de dónde pues esperamos que esta paz que sobrepasa todo entendimiento provenga? ¿Ahora entiendes por qué estamos tan preocupados? ¿Ahora entiendes por qué estamos tan estresados? ¿Ahora entiendes por qué tenemos el mismo miedo que tienen los que no conocen a Dios? Porque aunque el Señor nos ha rescatado, hemos rechazado tener comunión con Él. Hemos rechazado tener esta comunión con Él. Por eso yo te preguntaba, ¿cómo hemos estado este casi año? Amado hermano, amada hermana, ¿has experimentado esta paz? Esta pregunta no te la hago como alguien que todo este año ha experimentado esa paz. Quiero ser sincero contigo. Esto que te estoy diciendo, esto que te estoy explicando, no te lo estoy diciendo como alguien que todo este año ha experimentado esta paz. La verdad es que no. He tenido momentos muy difíciles. He tenido momentos muy complicados. Y por eso, porque permito en mi mente pensamientos que generan temores. Porque no he tenido claro y he perdido de vista en algún momento que solamente esta paz puede ayudarme, y esta paz viene de estar pegados al Señor como la vid verdadera. Por eso es tan importante el tema de la próxima semana en unión a esta. Por eso es que quise hacerlo así. Después de hablar de la paz que el Señor da, quiero hablarte de la vid verdadera, porque el capítulo 14 y el capítulo 15 no son episodios aparte. Es la misma plática que el Señor Jesús está teniendo con sus discípulos. Es la misma plática. En nuestra Biblia viene separado en un capítulo y otro, pero en la vida real no fue así. En la vida real fue la misma plática. Es parte de las mismas promesas. Esta paz es una promesa del Señor
a sus seguidores. El día de hoy vivimos circunstancias que no generan ni propician paz. Por enumerarte algunas, esta pandemia de la cual estamos viviendo. Los datos de la semana anterior es que casi 2,5 millones de muertos en el mundo por COVID-19. Casi 2,5 millones de muertos en el mundo. Casi 106 millones de casos en esta semana, acumulados a esta semana. 106 millones de casos acumulados a esta semana. Por si eso fuera poco, nuestro país, México, es uno de los países con más mortalidad por número de habitantes. No es el país al que se le han muerto más personas, es el país al que se han muerto más personas por número de habitantes. O sea, es proporcional el número de habitantes totales por los muertos que ha habido. Si a esto le sumas que hay personas asintomáticas que no sabes dónde te las vas a encontrar, pero que sí pueden contagiar, que no sabes quiénes son, que no sabes por dónde te va a llegar este asunto de la enfermedad, dónde te vas a contaminar, dónde te vas a contagiar. El día de ayer platicaba con un hermano me llamó por teléfono, por otra razón, platicamos por otras cosas, pero ya en esta plática pues sale el tema y me decía: hermano, te voy a decir algo. Dice: yo no sé tú, pero a mí me está pasando esto, hermano. Dice: últimamente me está dando miedo salir a la calle. Me está dando miedo ir a trabajar porque invade mi mente pensamientos de que te vas a contagiar y de que vas a regresar contagiado y tú no vas a saber, y como no vas a saber, vas a contagiar a tu esposa y a mis hijos y a mi madre. Dice: de verdad, últimamente he estado luchando con miedo. Sí estoy yendo a trabajar y todo, dice, pero estoy saliendo con miedo. Tengo miedo de contagiarme. Dice: y yo no sé cómo la estés pasando tú. Y le decía: hermano, al igual que tú, como humanos que somos, vienen esos pensamientos de temor. Hay gente que la está pasando bien, hay otros que no la están pasando muy bien. Pensamientos atacan, sentimientos de temor. O la crisis económica que se está generando por todo esto. Hermanos, estamos viviendo circunstancias que no generan paz, al contrario, generan todo lo demás. En la humanidad, en nuestra humanidad, generan todo lo demás menos paz. Lo contrario a la paz: inseguridad, miedo, temores, temor a la muerte. Y yo le decía: hermano, lo único que yo he estado haciendo es hacer en mi pensamiento, tratar de sacar esos pensamientos y hacerme la idea de que el Señor tiene todo bajo control, y que si el Señor permite que me contagie, por algo el Señor permite que me contagie. Pero también puede ser que el Señor no permita eso, no lo sé. Pero sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Escuchar las noticias no trae paz. Si eres alguien que constantemente está pendiente en las noticias o en las redes sociales de que, bueno, a ver cuántos se murieron hoy, y a ver cuál es la cifra, cuánto subió hoy, no genera paz. Una persona conocida me decía, que apenas se contagió a principios de año, me decía:
Cuando me enteré que estaba contagiado, lo primero que hice fue desconectarme de las redes sociales, de las noticias, de todo eso. Dice, porque estoy seguro que eso me iba a sugestionar más y me iba a poner más grave. Cuando me dijeron, ¿usted tiene esto? Lo primero que hice fue, me desconecto de todo, porque si no me voy a sugestionar y me voy a alarmar, me voy a preocupar, me voy a estresar. Y bueno, la relación entre estrés y inmunodepresión está muy documentada, eso es verdad. Las hormonas que se generan en un periodo de estrés son hormonas que inmunodeprimen, te bajan las defensas. Y él decía eso, él es médico veterinario, conoce de medicina, y él dice, lo primero que hice fue tratar de tener paz y no estar oyendo noticias. Dice, porque la verdad es que eso trae. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios, amados, es que la única fuente de paz es Dios. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Esta paz es de Él, mi paz os doy. Él es la única fuente de paz. Dios es la única fuente de la paz verdadera, porque Él es, la Biblia así lo reconoce, como el Dios de paz. Y solamente cuando nosotros miramos a Cristo y vamos a Cristo, podemos encontrar y podremos encontrar esa paz, poder tener esa confianza en medio de cualquier dificultad. Hermanos, si queremos mantenernos útiles para Dios y para el reino y para las demás personas en medio de esta pandemia, tenemos que vivir en esta paz, porque si no es así, vamos a tener los mismos temores que tiene la gente que no conoce a Dios, los mismos temores. Otra hermana me habló de otra ciudad para decirme que estaba atravesando dificultades, crisis económica, una situación personal difícil, que estaba saliendo de un problema, de una parálisis que le dio por estrés precisamente. Y yo le dije, hermana, pues ya tiene mucho que no hablamos, yo no sé cómo está tu comunión con Dios, pero te quiero decir una cosa. La única forma de que puedas salir adelante de esta situación, la única forma de que te puedas recuperar de tu parálisis por estrés, es teniendo comunión con el Señor, porque Él es la fuente de la verdadera paz. Bueno, la hermana se soltó a llorar, reconociendo que había descuidado su comunión con Dios. Si la única fuente de paz es Dios, no podemos pensar, no debemos pensar que vamos a obtener esa paz si estamos descuidando nuestra comunión con Dios, hermanos. No podemos pensar. Si al día de hoy tú reconoces, mirando hacia atrás, reconoces que has estado pasando problemas, dificultades, ansiedades, depresiones, temores, luchando con esas ideas catastróficas en tu mente, la única razón es que no te has estado juntando, no has estado teniendo comunión, verdadera comunión con Dios, con el Padre, a través de Jesucristo, por el Espíritu Santo. Esa es la única razón. Esa es la única razón. Dice el versículo, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. Bueno, ya abundamos un poquito en eso. En el mundo hay un concepto de paz que no tiene nada que ver con el concepto de paz de Dios. No tiene nada que ver. Y por eso es que el Señor dice, yo no te la doy como ellos la dan. Mi concepto de paz es mucho más alto, es mucho más profundo. Yo le decía a las personas inconversas, son personas enemigas de Dios. Y quiero dejarlo claro. Hay muchas personas que el día de hoy han estado buscando a Dios, y lo digo entre comillas, porque han estado buscando a Dios solamente para buscar un beneficio, que me guarde, que me cuide, que no me pase nada,
que cuide a mi enfermo, que no le pase nada a mi familia, que no se contagien mis hijos, que no me contagie yo, y por eso están buscando a Dios. Se congregan, se reúnen, se conectan a no reúnen. Pero yo le digo una cosa: si esas personas no entregan su corazón verdaderamente al Señor, si no se rinden, si no se humillan, el día que la pandemia pase, también su búsqueda de Dios va a pasar. Porque no se están humillando ante Dios, no están entregando su vida al Señor, están buscando un beneficio, como aquellas personas que se meten a la política nada más para solucionar su problema económico. Yo le decía, conozco personas que tenían una posición económica, por alguna mala decisión, por alguna situación se van a la quiebra, y lo que hacen es meterse a la política para que a través de la política se puedan otra vez reacomodar y hacer su ronchita, como decíamos los niños cuando jugábamos canicas. Muchas personas hacen eso. Que es que servidores públicos, nada que ver con eso. Solamente quieren beneficiarse, y así hay muchas personas que buscan a Dios solamente para beneficiarse. Evidentemente hay muchos beneficios, estamos hablando de uno de ellos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a la cual podemos tener acceso y que guardará nuestra mente y nuestros pensamientos, nuestro corazón. Es un beneficio, pero hay de aquel que busque a Dios solamente por el beneficio. Hay de aquel que busque a Dios por librarse solamente del infierno. Yo les aseguro, no va a ser una verdadera conversión, no va a ser una verdadera salvación. Cuando el mundo ofrece paz, solamente es una experiencia momentánea. De repente te permite que te vaya bien en tus negocios, en tu trabajo, cuestiones materialistas, o en el amor, o en el romance. Algunas personas buscan paz en el abuso de drogas. ¿Qué paz puede haber en eso? Pero bueno, se salen de su realidad, de sus problemas, de su realidad tan fracturada, tan en crisis, una realidad en crisis. Hay gente que tiene cierta paz cuando se droga o vive drogado, o las falsas religiones. Todo esto son placebos. Todo esto solamente son aspirinas, vamos a llamarlo así, que te quitan el síntoma y el malestar, pero no te corrige el problema. Por eso el Señor Jesús dijo: yo no lo doy como lo del mundo. Esta paz falsa que el mundo da, y me agradó mucho como lo dijo un autor: la paz que el mundo da es solamente una dicha por ignorancia. Es una dicha por ignorancia. ¿Y a qué se refería él? Bueno, él se refería a que si un incrédulo entendiera y estuviera consciente de la ira de Dios y del tormento eterno, de ese momento agonizante y sin alivio nunca más que le espera en el infierno, no disfrutaría ni un solo momento en paz en esta tierra. La paz que el mundo da solamente es una dicha por ignorancia. Porque si las personas que son enemigas de Dios estuvieran conscientes que la ira de Dios está sobre de ellos y que lo único que les espera es el infierno y el tormento eterno, no tendrían paz ni un solo momento en esta tierra. Entonces, por eso es una dicha por ignorancia. No hay verdadera paz. Y bueno, el Señor claramente lo dice. Si usted me acompaña en su Biblia, acompáñeme a Isaías 48, verso 22. Y solamente es mostrarle un texto de varios que hay que dicen esto. Isaías 48, verso 22.
¿Qué dice? No hay paz para los malos, dijo el Señor. No hay paz para los malos, dijo el Señor. Finalmente, al final del verso 27 que estamos estudiando, dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Recuerdan ustedes que esta misma palabra el Señor Jesús ya se las había dicho al principio del capítulo, cuando les habló de lo eterno y les dijo: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, aquí al final, como cerrando y recordándoles que no tienen por qué estar preocupados, que no tienen por qué estar angustiados, que no tienen por qué. Hazte cuenta que el Señor abrió un paréntesis y en ese paréntesis metió todas esas razones por las cuales pueden estar tranquilos, por las cuales no deberían de preocuparse, no deberían de estar turbados. Y aquí nuevamente les dice: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Hermanos, ¿puedes escuchar la voz del Señor hoy en medio de esta terrible pandemia? Yo no sé si el día de ayer fue el pico más alto, porque ya todos los días era el pico más alto de contagios y de muertes. Llegó un momento en que todos los días era el pico más alto. Pero yo no sé si en medio de esta circunstancia terrible, lamentable, tú puedas escuchar la voz de Dios que te dice: no se turbe tu corazón ni tengas miedo. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Este es el deseo del Padre, hermanos. Este es el deseo del Padre para todos aquellos que ha lavado con su sangre, con la sangre de Jesucristo, y les ha perdonado sus pecados. Este es su deseo, que en medio de esta circunstancia, que en medio de esta terrible circunstancia, no se turbe tu corazón ni tengas miedo, porque Él te deja su paz. Una paz no como el mundo la da. ¿Podrías escuchar su voz? No me refiero a audible, no me refiero a audible. La Biblia dice que su espíritu habla a nuestro espíritu, que te dice: no se turbe tu corazón. Y si no lo estás sintiendo, y si no lo estás percibiendo, y si no lo estás creyendo así, ve con el Señor y dile: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero que tú me convenzas en medio de esta circunstancia que no debo turbarme ni tener miedo. Que no debo preocuparme ni tener miedo. Pero algo que nos debe quedar claro, hermanos, es que esto es algo que no viene por arte de magia. El Señor lo tiene, el Señor lo da, pero hay que ir por Él. Fíjate cómo dice el Salmo 34, verso 14: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal y haz el bien, Salmo 34, verso 14. Busca la paz y síguela. Bueno, el hecho de buscar se nos ha ahorrado el camino, ya sabemos dónde está. Está en Dios, porque Dios es el Dios de paz. Dios es el Dios de paz. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Seguir. Que esa paz sea nuestra y continuar ahí. Y en esto quiero ser incisivo. Quiero repetir esto. Hermanos, si no estamos teniendo comunión con Dios,
no podrás accesar a esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Serás inundado de los temores, serás invadido de pensamientos trágicos y te va a inhabilitar, te va a inutilizar, vas a estar inutilizado en un momento donde el Señor requiere de una iglesia valiente, porque allá afuera hay un mundo temeroso. El miedo paraliza. El miedo inutiliza. De repente, allá en la casa, yo no sé cuántos de ustedes tengan un cuarto de cachivaches. Yo tengo un cuarto de cachivaches hasta atrás, donde guardo todas las cosas que muchas de ellas ya no debería de guardarlas, pero las guardamos. Y ahí está, cuarto de cachivaches. De repente se meten roedores, a veces ratoncitos, a veces ratotas. Y de repente mis hijos, oye papá, ¿y esto? Ahí está en el cuarto, en el cuartito ahí atrás. Y digo, ay, luego voy. El miedo te paraliza, el miedo te inutiliza. No le saques, ve a buscar eso. Y así es, hermanos, el miedo paraliza, inutiliza. No se turbe tu corazón ni tengas miedo, pero busca la paz y síguela. ¿Dónde está la paz, hermanos? ¿Dónde está la paz? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Es algo de las cosas más sencillas, pero de las más difíciles por hacer. Mantenernos constantes en nuestra comunión con Dios. Mantenernos constantes en nuestra comunión con Dios. Mantenernos constantes en nuestro tiempo de oración. Mantenernos constantes en nuestro tiempo de estudio serio de la Biblia. Es de lo más sencillo, pero de lo más difícil de hacer. Cuando no tenemos claro a qué hemos sido llamados. Termino con esto dando rápidamente las conclusiones, porque compartí varias ideas importantes y quiero que queden ahí en tu mente y en tu corazón. La paz de Dios, la paz que Dios da, no la da como el mundo la da. La paz que Dios da es una tranquilidad a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar del coronavirus, a pesar de la pandemia, a pesar de tantos y tantos contagios diarios. Es una paz y una tranquilidad que Dios da, a pesar de la enfermedad, hermanos, a pesar de la enfermedad. Lo que quise decir y transmitirte de esta palabra de Dios es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es capaz de estar presente a pesar de que estés con coronavirus, a pesar de que estés intubado, a pesar de que estés pasando el momento más trágico de la infección por COVID. Disculpen que hable de esto, pero ¿qué es lo que aqueja ahorita a la gente? ¿Qué es lo que nos está preocupando? ¿Qué es lo que más abunda y ataca tu mente y tu pensamiento? Bueno, te estoy queriendo decir que la palabra de Dios está por encima de eso, y que el Señor ha provisto de recursos y de cosas que nos pueden hacer vencedores a pesar de estas terribles circunstancias. A pesar de estas terribles circunstancias. Pero esta paz es solamente para los hijos de Dios. No hay paz para el malo. Y si en este lugar o de los que me están escuchando hay todavía gente que no está rendida al Señor, que no se ha consagrado al Señor, que no se ha arrepentido, que no ha recibido la fe verdadera para la salvación verdadera, yo te digo una cosa: busca al Señor y ríndele tu vida. Humíllate y pídele perdón, porque no hay paz para el malo. Hay malos que pretenden tener paz o aparentan tener paz, o quieren aparentar que ellos no están preocupados por el COVID. Esa cosa no existe. Ideas del gobierno.
Pretenden tener paz, pero solamente eso, es una pretensión, es una apariencia. En realidad dentro de ellos tienen los mismos temores, porque no hay paz para el impío. Esta paz nos guarda de los miedos, ansiedades por las cuestiones que estamos viviendo actualmente, porque es una tranquilidad del alma a pesar de las circunstancias, hermanos. Y la única forma de obtenerla es siendo hijos de Dios y teniendo comunión con Él constante, de calidad, día con día. No hay forma de que venzas tus temores. No hay forma de que te llenes de valor y de vigor y de confianza si no tienes comunión con Dios. No hay forma. No hay forma, hermanos. El mero hecho de oír esta predicación, el mero hecho de tener conocimiento de ese versículo, de que te lo sepas de memoria, no trae paz. El que te sepas de memoria Juan 14:27 no te va a traer paz. Es más, a lo mejor se te trae condenación por saber algo y entender algo que no estamos buscando. Tenemos que ir a la fuente y beberla todos los días. Tenemos que ir a la fuente y beberla todos los días. Te cito literal la frase de Aiden Winston Tozer: un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Temerosos y amedrentados seremos inútiles, hermanos. No quiere decir que no tengamos temores. Quiere decir que el Señor nos dará una paz a pesar de las circunstancias. A pesar de que en nuestra humanidad podamos tener dudas, inquietudes y nos ataquen pensamientos, el Señor nos ayudará. El Señor nos ayudará. La semana anterior, la semana pasada, estuve platicando con una enfermera de área COVID. Y ella me decía desesperada: me siento tan impotente de ver cómo la gente se está muriendo y no poder hacer nada. Y yo le dije: predícales. Te escuchen o no te escuchen, predícales el Evangelio. Probablemente no puedas hacer nada por su salud y su cuerpo, pero puedes hacer mucho por su alma. Predícales. Si a esas personas que están ya ahí en esos lugares, muchos de ellos sin posibilidad ya de seguir viviendo, hoy me dirijo a todos los que están aquí todavía viviendo: busca a Dios. Busca a Dios. Ahorita que tienes salud, ahorita que tienes conciencia, ahorita que puedes conscientemente dirigirte a Él y pedirle perdón por tus pecados, ahorita búscalo. No te esperes a que te digan es positivo a COVID. No te esperes. Ahorita que estás sano, que puedes hacerlo, entrégale tu vida al Señor. Arrepiéntete de tus pecados y dile que venga a ser morada contigo. Cerremos nuestros ojos, por favor. Podemos hacer un listado de todos los recursos que solamente en este capítulo 14 el Señor Jesús ha enumerado para sus discípulos. La eternidad, hermanos.
como diciéndoles a sus discípulos: tu morada eterna no es aquí. Algún día, de una o de otra forma, estarás conmigo donde yo estoy, en la casa de mi Padre. Hermanos, ¿estamos anhelando eso o estamos llenos de miedo por eso? Después les dijo: que mientras ellos estén en esta tierra y se oran al Padre en su nombre, Él lo haría. Una línea directa de comunicación. Él pendiente de sus oraciones. Hermanos, el Señor está pendiente del clamor de sus hijos. Ayer en esa conversación que tuve con el hermano, donde me decía de sus temores, y me decía: es que, hermano, todos los días se oye de esto, se habla de esto, las noticias. Y fíjate, él me decía: ha llegado un momento hasta que en los mensajes del grupo de WhatsApp, donde pedimos: hermanos, por favor, oren por fulano, por sultana, que ya se contagió, y todos los días estamos pasando cargas. Quiero que sepas esto: estamos orando todos los días por gente nueva que está contagiada, que está enferma, en el hospital o en sus casas. Y todos los días estamos pasando nombres, porque estamos orando por nombre. Y dice: hasta eso, de repente, hermanos, ¿cuántos enfermos? ¿Cuántas personas? Hasta eso llega un momento en que me perturba. Y yo le decía: sí, hermano, pero si nosotros no oramos por ellos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Muchos de sus familiares tampoco conocen a Cristo, ellos tampoco están orando. Y algunos sí, en esta pandemia están orando, están rezando. Es pasajero, no tienen una verdadera relación con Dios. Somos nosotros, la iglesia, los que podemos estar orando por ellos. Hermanos, necesitamos afirmarnos, necesitamos fortalecernos, necesitamos llenarnos de esta paz, necesitamos ir por ella. ¿A dónde? A los pies de Jesús, a la comunión. Y tú, cerrada la puerta, entra a tu cuarto y ora a tu Padre que está en los cielos. Es ahí, hermanos, donde Dios nos puede capacitar para que, a pesar de todas esas cosas, nosotros podamos seguir adelante ayudando, orando, buscándolos. La paz os dejo, mi paz te doy. Mi paz te doy. No tengas miedo. Yo sé que eres humano, yo sé que eres persona, pero yo puedo hacer a través de mi paz que no tengas miedo. El Espíritu Santo ha sido enviado a estar con nosotros cada día. Hermanos, el Señor dejó todos esos recursos para que nosotros podamos, en circunstancias como estas, glorificar al Señor y servir a nuestro prójimo. Vamos a ministrar a Dios. Vamos a decirle a Dios a través de este canto:
eres mi protector. Llenas mi corazón. Como una oración y un nuevo compromiso con Él, confiaré en ti. Confiaré en ti. Eres mi protector y llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustia me guardarás, confiaré en ti. Y confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor, confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor, confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Señor, no sé cuántos de nosotros hoy primeramente deberíamos de pedirte perdón. Por tantas veces que hemos estado dudando de ti, que a la luz de tus promesas fieles nos hemos llenado de angustia, de incredulidad, dando paso a los temores, a los miedos y dejando que estos inunden nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Muchos de estos meses hemos estado así, Señor. Inutilizados por la incredulidad. ¿Cuántos de nosotros hemos descuidado, Señor, la comunión contigo? Que eres tú la fuente de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso estamos llenos de todo menos de paz, de inseguridad, de duda, de temores. Señor, perdónanos. Perdónanos. Porque a través de la Biblia muchas veces hemos visto tu promesa de que tú serás, de que tú eres nuestro protector, de que estarás con nosotros. Este mismo versículo que hoy estudiamos, ¿cuántas veces lo hemos leído, estudiado, cantado inclusive? Y sin embargo,
sin embargo, aún no tenemos esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas de las situaciones que estamos viviendo actualmente nos angustian, nos paralizan, Señor. Perdónanos, Señor. Y así como aquellos discípulos te dijeron en aquella ocasión, ayuda a mi incredulidad, aumenta nuestra fe. Queremos estar confiados. ¿Cuánto habla tu palabra, Señor, de aquellos que viven y están confiados en ti? Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cantar hoy de corazón: confiaré en ti, confiaré en ti. Eres mi protector y llenas mi corazón con cánticos de liberación. Mi angustia me guardarás, confiaré en ti. Y confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. El débil dirá: fuerte soy, con poder del Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu paz. Gracias por la forma en que nos aseguras que teniendo tu paz no tendremos miedo. No podemos vivir turbados,
temerosos, ni queremos, Señor. Te buscaremos y tú nos ayudarás. Gracias por tu palabra, gracias por este momento, gracias por cada persona que recibió el mensaje, Señor. Tú prospéralo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.